Viernes histórico en Varadero, Cuba, 64 años más tarde se llevó a cabo una velada de boxeo profesional en Cuba, la cual Julio César Lacruz avanzó hacia su camino por su primer título en el ámbito profesional y el día sábado Sharon Ennis se convirtió en campeón unificado del peso welter dándole una paliza a Emaitas Stanionis. Hoy, junto con mi compañero Chivito, vamos a estar debatiendo y también con ustedes, ¿no? Dos peleas, dos estilos distintos, pero una misma pregunta y es: ¿quién está listo para dominar? Chivito querido, comenzamos por lo que pasó el día viernes en un Big Drama Show. En Cuba, Julio César Lacruz venció en el tercer asalto a Prasovich, fue enviado a la lona, incluso en el segundo round, inesperado, parecía que se iba noqueado y terminó noqueando. ¿Cómo lo viste a Julio César Lacruz el viernes frente a Prasovich? Sí, fue interesantísimo el combate, es decir, no sé, yo no esperaba mucho de Prasovich conociendo su récord, pero la verdad sorprendió con un check hook ahí que metió y cayó la cruz y encima le costó muchísimo recuperarse, que ese es el problema, ¿verdad? Que le costó mucho recuperarse contra un rival para deslumbrar. Pudo deslumbrar, por supuesto, sí, porque después se recompuso, lo pudo tirar 2 o 3 veces más y la cosa salió a su favor. Pero dejaron muchas dudas para aquellos que sigan el deporte, para el promotor, para los managers que están fuera de Cuba. Lo van a ver con una ceja bastante fruncida cuando salga, si es que quiere salir de Cuba. Sí, Chivito, y la gran pregunta que te hago, que me hago y que nos hacemos es si el físico, si el tamaño de Julio César Lacruz no es muy chico para el peso Bridget, teniendo en cuenta que parece un peso semipesado natural, un 175 libras. Sí, exactamente, más o menos en los 5 pies 11 o 1,82 m para nosotros que usamos el sistema métrico. Es pequeño inclusive para un mediano de hoy en día. Los medianos de hoy en día son grandes, ¿verdad? Y estamos hablando de que está en Breacher, que es una categoría que está entre medio de los cruceros y los pesados, las 224 libras, que solamente la tiene la AMB y el CMB. Estaría muy pequeño para lo que es esta categoría, pero el poder, la técnica que tiene, el estilo, las estrategias que utilizan están por encima de la media, pero está muy pequeño para estas categorías. Inclusive estaría pequeño para los semipesados, Franco. Sí, es verdad, hasta para los semipesados parece chico. También Julio César Lacruz es una locura, ¿no? Que además pelee incluso en una división la cual, el peso bridge, la cual son dos divisiones por encima del peso semipesado. Ahora, teniendo en cuenta que la bridge es una división nueva, la cual incluso ni la OMB ni la Federación Internacional de Boxeo la tienen en cuenta, porque no existe para esos organismos dicha división. ¿Tú crees, Chiviño, que Julio César Lacruz está en el peso Bridget por una cuestión estratégica para hacerlo campeón más rápido, teniendo en cuenta el gran background amateur y la edad también de Julio César Lacruz? Porque uno piensa y dice, 35 años, hoy en día con 4 peleas a nivel profesional y sobre todo también la actividad que hay en las 175 libras, Bivol, Beterbiev, Benavides, Callum Smith, Morrell. Parece casi difícil o imposible pensar que Julio César Lacruz con 4 peleas podría ser campeón en las 175 libras. No repregunto entonces si que Julio César Lacruz esté peleando en el peso Bridget puede ser quizás una cuestión estratégica para que el cubano pueda reflutar su gran carrera amateur, haciéndose campeón obviamente en el campo. Por supuesto, el problema que hay con la Breacher es que no hay muchos boxeadores y los pocos que hay están muy por debajo de la media de lo que se encuentra en los cruceros y en los pesados, ya que es un terreno ignoto, es un lugar que no se conoce mucho y es por ello de que hay varios boxeadores que se meten en ella. Yo creo que es un lugar en donde puede mostrarse los valores que tiene la Cruz, por supuesto, porque también está en un negocio entre Rusia y Cuba que no se ve mucho en el boxeo profesional. La decisión que han tenido es buena de meterlo en esta categoría. El problema es lo que hay alrededor de esta categoría y hay un monarca
complicado en esa categoría también. Y me quedo también pensando, ya vamos a hablar obviamente del futuro de Julio César Lacruz, pero me quedo pensando en algo que me dijiste el viernes cuando narrábamos la cartelera con Albert León de Puños Cubanos, y es que Julio César Lacruz, si bien tiene la capacidad de reacción a la adversidad porque termina primero siendo enviado a la lona y gana el combate por la vía rápida, me dijiste algo que me marcó, que es: tuvo la ventaja o zafó por el mero hecho de que Prazovic ya de por sí era un boxeador golpeado porque venía con varios knockouts en contra. De hecho, había sido noqueado de las últimas 3 peleas en 2 de las mismas. ¿Tú crees, Chivinio, que el hecho de haber realizado 4 Olimpiadas, tener más de 400 peleas amateur y obviamente ser profesional a los 35 años, el amateurismo le está pasando factura a Julio César Lacruz? Son muchos años en el boxeo, es más, 35 años, ya uno se contempla afuera del mismo deporte. Cada pelea importa muchísimo para Lacruz. Esto es lo que pasa con muchos boxeadores que vienen del amateurismo, tienen muy poco carretel, muy poco hilo en el carretel, les queda muy poco tiempo en el boxeo y lo tienen que aprovechar a justa medida. Obviamente se le complica muchísimo por la edad, pero yo creo que está para un combate estelar por título mundial en esta categoría, porque como dijimos antes, los cruceros, los pesados actualmente están bastante apretados y la calidad que hay es superior a la que se puede encontrar en un boxeador con 4 peleas nada más, que enfrentó a un boxeador para ver cómo estaba, que es un boxeador golpeado, porque lo vimos que cuando le entró la mano al cuerpo, aunque parecía que no llevaba mucho poder, esa mano al cuerpo de Lacruz cayó, y lo mismo pasó en las otras veces que también cayó, y esto para mí significa de que tuvo un punto a favor en esa pelea. No creo que la vaya a tener a favor cuando se enfrente a rivales importantes como los que puede llegar a ver en esta categoría o en las superiores. Sí, tras ganarle a Prazovic, obtuvo la eliminatoria directa a lo que respecta al cinturón de la Asociación Mundial de Boxeo. Actualmente el campeón es Muslim Gaziagomedov, boxeador ruso, también de muchísimo background amateur y pocas peleas en el ámbito profesional. 6 peleas en el campo rentado para Gaziagomedov y 3 triunfos por la vía rápida. Un ruso muy duro que viene de vencer al ex retador a título del mundo Tabiso Munshunu, al africano que también en su palmarés profesional tiene una victoria frente a un pariente de Silei Sang. De enfrentarse mañana mismo el cubano contra el ruso, contra el actual campeón de la Asociación Mundial de Boxeo, ¿quién tú crees, Chivito, que es el favorito y por qué? Bueno, los dos ya se han enfrentado en lo que son el circuito de la AIBA, el circuito del boxeo profesional ruso que hay allá en Rusia. Y ha ganado por decisión, en ese momento ganó por decisión Gaziagomedov. Yo creo que si se llega a enfrentar, ahora que es campeón mundial Breacher, con 3 defensas, si mal no me equivoco, porque ha peleado 3 veces en el 2024, es un montón para un peso grande de 28 años, que fue también plata olímpico. Es muchísimo lo que tiene enfrente si es que sucede esta pelea con Lacruz nuevamente en un rematch que sería interesantísimo de ver. 1,94 m mide Gaziagomedov, tiene mucho más cosas a favor, es mucho más joven, tiene menos experiencia, sí es real, pero también estamos en pesos pesados, en estos pesos que son pesados, ¿verdad? Crucero, Breacher, pesados, completos, que realmente tienen muchas cosas a favor Gaziagomedov. Yo me iría, pero de cabeza, a un triunfo de Gaziagomedov, pero es boxeo y los cubanos les encanta sorprender y puede pasar cualquier cosa, ¿no? Pero yo particularmente viendo las 2 cosas que han hecho cada uno de ellos, la verdad que me quedo con Gaziagomedov. Sí, y es importante el dato que dijiste, que se han enfrentado en el torneo de la IVA, y el triunfo fue también para el ruso de manera aparte convincente y casi que Sí, sin sufrimiento alguno, ¿no? Yéndonos a Atlantic City con la presencia del Murru de la gente, Sharon Ennis dio una clase de boxeo, venció a Stanionis. Una clase de uppercuts, trabajó detrás del jab, cambio de guardia, boxeo anguloso.
cogió golpes también que podían haber significado, valido un knockdown, un derribo, sin embargo, su quijada aguantó, se recibió de boxeador. ¿Cómo viste el trabajo técnicamente hablando de Eni frente a Maitas Estañón? Bueno, lo de Enis fue una cosa que me sorprendió sobremanera. A mí me volvió loco lo que hizo porque en más de una ocasión no me esperaba cómo supo, en el caso particular estratégico, cómo supo desactivar a Stanionis. Obviamente con el movimiento que se mueve muy bien y también con el hecho de mantenerlo lejos con el jab, que es muy bueno Stanionis, no lo pudo casi encajar y cuando lo encajó supo cómo sacarle un poco de poder acompañando los golpes, así como hace Canelo de acompañar el golpe. Creo que el mejor golpe que tuvo Stanionis fue cuando tiró un volado por arriba, le encaja la mano, pero justo mueve la cara. Enis, la verdad que hizo un trabajo fantástico sacándole el jab, que es la mejor arma de Stanionis, y después el trabajo que hizo en piernas y el trabajo al cuerpo, que no se ve realmente en el boxeo estadounidense del estilo de Enis, no se ve, habla mucho de lo completo que es como boxeador. Se vio, y estoy completamente de acuerdo con vos, contigo Franco, que se ha recibido de boxeador ganándole a un campeón mundial muy sólido, que quizás le faltaba esa gran experiencia en otra pelea, pero sólido como era Stanionis. Sí, y me gustó mucho, Chiviño, lo que dijiste, ¿no? Lo desactivó a Stanionis y así fue, ¿no? Lo desarticuló prácticamente y el trabajo al cuerpo, Chiviño. Déjame decirte que no solamente lastimosamente no se ve en el boxeo americano, sino también yo creo que se ha perdido muchísimo en el boxeo profesional, un arma tan letal que hay que saber utilizarla, pero al mismo tiempo, si uno la utiliza bien, es prácticamente que perniciosa, que es el trabajo al cuerpo. Y la verdad que Enis lo alteró el orden y el factor de lo mismo con una clase abajo y arriba, pero el trabajo al cuerpo también creo que fue muy determinante para el triunfo de Sharon Ennis. ¿Y es el mejor welter, Chivinho Sharon Ennis de la actualidad? Y actualmente, por lo que se ve en una categoría en la que no están, porque los welter antes siempre fue una categoría tradicionalmente importantísima, se quedaron en los superligeros o en los super welter los boxeadores. Y han dejado bastante barrida la división. No hay muchos buenos boxeadores o boxeadores conocidos o que están en su prime. Realmente hay una diferencia enorme entre lo que ofrece Enis físicamente y también técnicamente ahora mismo en la categoría con el resto, inclusive con los otros dos campeones mundiales como Brian Norman, como Norman y como Barrios. Sí, y también algo que estaba en duda acerca de Sharon Ennis era su quijada, ¿no? El mentón. Y la noche del sábado realmente que fue probada, ¿no? Porque amén de los golpes que recibió, que se le desorbitaban los ojos, en ningún momento se lo vio titubear, quizás perdió pierna, no recuerdo si en el segundo o tercer asalto, pero fue parte de, y tuvo una reacción pero inmediata ante la adversidad también. ¿Te parece confiable la mandíbula de Sharon Ennis? ¿O aún quedan dudas, sobre todo si lo toca un rival de su tamaño, físicamente hablando? Si él establece el ritmo como hizo con Stanionis, es muy difícil encontrarlo, porque la única forma que lo pudo encontrar Stanionis, justamente hablando precisamente de este combate, fue en los cruces, en donde siempre salía mejor Ennis igual, pero Stanionis ahí es donde lo encontraba. Si él establece el ritmo, como hizo en esta última pelea, que me refiero a establecer el ritmo, es no dejar que tu rival se envalentone, que pueda agarrar un poco de valor y que pueda meter lo suyo, tratar de desactivarlo, como estuvimos diciendo. Si no logra hacer esto, sus rivales le cuesta muchísimo, y es la viva imagen Stanionis en esto. Obviamente Stanionis tiene mucha menos movilidad de la que puede llegar a tener Norman, por ejemplo, o Barrios inclusive, pero si lo sumamos con el poder que llevaba y con el estilo que lleva Stanionis, podemos decir, ok, es muy difícil encontrarlo fuerte a la mandíbula, que es porque lleva las manos bien arriba o porque sabe esquivar muy bien. Las guardias que tienen son muy, pero muy buenas, Ennis, y es por esto que es tan complicado. La quijada siempre va a estar ahí para que uno la pueda encontrar,
pero primero la tiene que encontrar el boxeador. Y esto es lo que tanto le costó a Stanionis. Y cuando la encontró, no se notó el poder. Y eso puede ser particularmente por lo grande que estaba o por lo grande que es para la categoría. Eso creo que es la diferencia que hay. No es que tenga una quijada de acero, sino que realmente es muy grande para la categoría y también es muy difícil encontrarla. Excelente el detalle técnico, ¿no? Por un lado, obviamente, el tamaño y el tonelaje físico, pero al mismo tiempo también por las propias herramientas boxísticas que, como bien decía Chiviño, es muy difícil encontrarlo. Y además, como decías también al principio, ¿no? Ejerciendo esa presión y llevando ese ritmo y ese tren de pelea, parece ser muy difícil poder dominarlo, ¿no? Y superarlo boxísticamente hablando, aunque obviamente que es boxeo y sobre todo creo que puede pasar cualquier cosa si sube una división más, ¿no? Pero actualmente está en el peso welter, él manifestó que no tiene problema alguno en dar la división, lo mismo dijo Eddie Hearn en conferencia de prensa ahí en los clips de Chris Murrugarra. ¿Lo ves como un campeón indiscutido en el peso welter a Jaron Ennis, teniendo en cuenta que hoy está Barrios en el parte del Consejo Mundial de Boxeo, Brian Norman en la OMB, y cuidado con Ryan García, que va a pelear con Rolly Romero, que va a pelear en peso welter y por un título regular de la Asociación Mundial de Boxeo? Debería de noquear Ryan García, lucir bien, y yo creo que ese sería un peleón Ryan Ennis, primero por el lado monetario, y segundo, también creo yo que al fanático del boxeo ve con buenos ojos esa pelea siempre y cuando Ryan, que está obligado a ganar, a noquear y a lucir bien. Y si no noquea, mínimo lucir bien con un Rolly Romero que parece que viene bastante golpeado. ¿Lo ves como un indiscutido en la división de welter? ¿O compras más quizás esa pelea entre Ennis y Ryan García, que obviamente no tendría el mismo peso a nivel título que una unificación, ya sea con Norman o con Mario Barrios? Realmente no tendría lugar una pelea con Ryan. Es como una especie, lo que se crea alrededor de Ryan García, de Rolly, de Teófimo, es como una especie de boxeo paralelo. Cuando vemos lo que hace Ennis arriba del ring, hay mucho más entretenimiento en lo que hay en Ryan, hay mucho más deporte en lo que hace Ennis, por lo menos hasta ahora. Yo la veo muy difícil que unifique porque hay una diferencia muy grande entre lo que puede ofrecer él y el resto de los campeones, por lo menos en esta categoría. Es muy grande y es muy bueno. Y esto son dos cualidades que no se suelen ver unidas o de la mano. Hay muy buenos boxeadores que son pequeños o hay boxeadores que son grandes para la categoría, pero que no tienen la técnica como para ser completos en este sentido. Pero sí pasa esto con Ennis. Yo me parece que le van a complicar la vida para hacer unificaciones, tanto que se va a tener que subir de categoría. Y va a ser ahí donde quizá lo veamos ahí un par de detalles en su boxeo, detalles o defectos en su boxeo, porque lo que demuestra en esta categoría por ahora, no me quiero tirar a la pileta totalmente con Ennis, pero lo que demuestra por ahora es que es realmente un boxeador muy superior a lo que hay en los 147 libras. La 154 quizás empieza a tener problemas, pero aquí en esta categoría me parece que es el mejor de todos. Y hay una diferencia hay mucha diferencia entre él y el resto de los mejores en la categoría. Completamente de acuerdo, Chiviño querido, y tremendo debate que hemos hecho hoy en la Casaca Boxing Club. Y comenta aquí abajo en los comentarios si Julio César La Cruz está en el peso correcto, si lo ves campeón frente al muy difícil ruso monarca de la Asociación Mundial de Boxeo, y si es Ennis un boxeador imparable en las 147 libras, o si verdaderamente, como dice Chiviño, subiendo quizás en un futuro a 154, veremos verdaderamente su nivel. Te leemos aquí abajo, dale like, suscríbete y activa la campana. Nos vemos en el próximo video. Hay mucho contenido en la Casaca Boxing Club. Hasta la próxima.